estás arriesgando 3 millones de pesos. exacto. Esa es la construcción, más lo que le vas a echar encima al terreno. Pues ponle que se te caiga la casa, no sé, pero pues igual te puedes... Sí, ¿no? O sea, ya estamos hablando como de pérdidas humanas, ¿no? Materiales y humanas, ¿no? Avienta cal en la tierra negra y de esa manera pasa magia, ¿no? Y ya puedes construir tu casa. O sea, es cierto eso. O sea, lo peor que nos puede pasar es que nuestra casa, digamos, que esté fisurada, llena de grietas y con asentamientos. Mis nuevos constructores, algo súper importante para construir su casa, su proyecto o cualquier cosa que le van a echar tabiques encima, todo van a ser de una mecánica de suelos. Esa mecánica de suelos prácticamente es la información que nos va a dar qué le vamos a aventar arriba del terreno y evitar que tengamos grietas, evitar que tengamos problemas, evitar que tengamos un montón de cosas e incluso que tu proyecto probablemente hasta se pueda derrumbar, ¿no? Entonces, es muy importante esto y para eso hoy tenemos un experto que está, ahora sí que aquí, ¿qué tal, Inge? ¿Cómo estás? Estamos con el ingeniero, ¿cómo estás? Sergio. El ingeniero Sergio es quien me apoya a mí prácticamente en los proyectos que estamos desarrollando, la parte de la mecánica de suelos, ¿no? Okay. Y pues, Inge, cuéntanos un poquito a qué te dedicas, cómo se llama tu empresa y qué es lo que haces, ¿no? Ok. No, pues muchas gracias, Arqui. Ahorita hemos tenido ahí como que la coordinación con el Arqui, trabajar en 2-3 proyectos, 2-3 mecánicas, alguna creo que ya está construida, ¿no? Sí, ya. En una parte de Cibatá. Yo soy el ingeniero Sergio Zárraga, oriundo del estado de Durango, egresado de la maestría en geotecnia de la Universidad Nacional, ya digamos que con unos 15, a lo mejor no se me nota tanto, 15, 18 años de experiencia en esto de la mecánica, ex colaborador de CFE y digamos que gran parte fundamental de mi carrera se desarrolló en la Ciudad de México. Ya lo diría Carter Sagi, el padre de la mecánica de suelos. Es, digamos, el paraíso de la mecánica de suelo, ¿no? Por el tipo de suelo y por lo malo y el ingenio que ha tenido que desarrollar todos los habitantes que han vivido en esta ciudad. Entonces aquí estamos a tus órdenes. No, pues interesante, Inge. Oye, Inge, justo esto que acabas de decir, ¿no? Estudiaste en Ciudad de México. Ajá. ¿Qué tan complicado es construir una casa en Ciudad de México hablando de los temas de terremotos? O sea, haciendo esto puedes evitar que una casa se vaya a caer. Sí, haciendo un poco de preámbulo, digamos que la Ciudad de México, pues digamos que es la capital de la República, ¿no? Fundada desde los aztecas por la llegada de la leyenda del águila que se paró sobre un nopal. Pero digamos que la Ciudad de México está fundada en un lago. Son, digamos que los suelos más malos derivados de la acción lacustre y con un gran porcentaje de agua súper deformables, digamos que en casi la mayor parte de la geografía nacional. Como comenta el Arqui-Diego, digamos que pues el suelo ya existe, ¿no? Es una variable que no la podemos, es una constante que no la podemos quitar. Pero lo que podemos, digamos que ofrecer como seres humanos y como arquitectos y profesionales de la ingeniería es los análisis, la revisión y la solución de las cimentaciones que ejecutemos para darle seguridad a nuestras obras, ya sea desde una casa que no demerito su valor, hasta un edificio, un rascacielos, o algún edificio gubernamental, Banco de México, el Palacio Nacional. O sea, el análisis adecuado del subsuelo nos puede ayudar a que esa casa, ante un efecto accidental, en este caso un sismo, pueda sobrevivir o, en el peor de los casos, pueda generar daños, pero que no represente un peligro o que nos podamos salvar como seres humanos ante esta catástrofe. Ok, y digamos, ¿qué sería? Yo no hice una mecánica de suelos, ¿no? ¿Qué sería lo peor que me puede suceder si no hago una mecánica? Pues mira, lo peor que puede suceder es, digamos que en el ambiente de ingeniería civil se le llama estado límite de servicio. Okay. O sea, son, digamos que al tener hundimientos en nuestra casa de 2-3 centímetros o menos de 10 centímetros, no es un estado inminente de colapso, pero digamos que como personas vemos alguna grieta. Estoy hablando de grietas, que grieta se cataloga como ya a partir de 5 milímetros, digamos que ya son la percepción de los humanos nos da una percepción de inseguridad. O sea, lo peor que nos puede pasar es
que nuestra casa, digamos, que esté fisurada, llena de grietas y con asentamientos. Podemos seguir habitando en ella, pero digamos que a lo mejor los drenajes por algún tipo de asentamiento, la pendiente natural que teníamos hacia el drenaje, pues digamos que ahora vamos a tener contrapendiente y vamos a tener que volver a hacer nuestro drenaje. Fisuras en muros las podemos reparar, pero digamos que si la casa se sigue asentando a lo largo de los años, pues va a ser algo periódico. Y aparte de esa sensación de seguridad, pues todos queremos que nuestra casa sea, ahora sí que como decía alguien, no sea nuestro reino, nuestro lugar seguro, nuestra cueva, nuestro lugar para descansar y para que no vivir en incertidumbre. Y no vivir en incertidumbre, como tú lo dices, ¿no? Entonces, digamos que eso sería como lo mínimo que puede pasar, ¿no? O sea, fisuras y grietas a lo largo de la construcción, que se pueden evitar con un estudio pues relativamente no tan oneroso de mecánica de suelos, por así decirlo. Ok, y por decir, en este estudio, ¿qué es lo que tú vas a detectar? ¿No? O sea, y digo, también explicarle a la gente que es una mecánica, ¿no? A lo mejor arrancamos porque pues yo ya sé que es una mecánica y eso médico y pues tú obviamente más, pero en sí, ¿qué es una mecánica de suelos? O sea, ¿qué es ese estudio y para qué nos va a servir? Sí, en sí, o sea, digamos que los que estamos inmersos en el mundo de la construcción, igual ahorita no lo tomamos tanto en cuenta, porque pues casi la mayoría de los materiales son prefabricados, ¿no? El ladrillo viene de el block viene de alguna bloquera, el acero y todo eso, pero un elemento de construcción fundamental, que igual ni siquiera lo pelamos a veces, es el suelo. Sí. O sea, el suelo es una constante que va a estar ahí, y podemos tener los materiales más resistentes en nuestra superestructura, así se le llama, pero si nuestro suelo no es tan resistente o que tenga una capacidad de carga o es muy deformable, podríamos tener a lo mejor vigas de acero de high stack o no sé, una resistencia superior, pero si el suelo no está acorde con esa estructura, digamos que ya la génesis del proyecto es mala. La mecánica de suelos en sí, digamos que su nombre se origina, digamos que de la materia de física, o sea, mecánica, que es el movimiento, digamos, el movimiento de los cuerpos, ¿no? El suelo es un material que igual lo vemos inerte, pero sufre movimientos en base a la naturaleza. Digamos que no es lo mismo un suelo seco que un suelo saturado, no es lo mismo un suelo en un terreno plano que en una pendiente, que tiene fuerzas de gravedad que hacen que falle un talud. La mecánica de suelos es la aplicación de las reglas de la física y de la hidráulica a los suelos, por así decirlo. Entonces, es lo que engloba, ¿no? Y digamos que su vertiente es aplicar esas reglas de la física y de la hidráulica para, digamos, que dar soluciones a nuestras construcciones, por así decirlo. Y la solución de lo que vamos a echar encima. Ajá, exactamente. Y por decir, hay suelos, o sea, ya que haces tú estos análisis, ¿no? ¿Por qué tiene que ver la hidráulica? O sea, pues yo veo mi tierra, ¿no? Y la tierra, como tú dices, puede tener cierta humedad y demás, pero pues, la hidráulica o el agua, ¿qué tiene que ver con la tierra? No. Lo que pasa es que el suelo es un medio, el suelo es un conjunto de partículas que digamos que viéndolo de una manera microscópica, existen 3 fases en este suelo. Existe una fase sólida, que es el suelo, existe una fase líquida, que es el agua, y existe una fase gaseosa, que es el aire. Nosotros digamos que si, por ejemplo, tenemos una muestra de suelo aquí en este espacio, digamos que pesa 1 kilo, es un ejemplo, 60% va a ser suelo, 10% va a ser oxígeno o aire, y lo restante va a ser agua. Digamos que el suelo es una relación de partículas entrelazadas que, como cuando vemos algún bote con canicas, vemos que están las canicas, pero vemos que tienen espacio entre ellas. Si, por ejemplo, le ponemos agua a esas canicas, a lo mejor a un 50% de su altura, pues tiene un peso. Pero si rellenamos todos sus huecos con agua, pues digamos que a lo mejor las canicas tienden a flotar. Entonces el suelo, digamos, al ser una partícula, o sea, sigue las leyes de la mecánica, de la hidráulica. Por ejemplo, si vamos a hacer un corte en un edificio, por ejemplo en Ciudad de México, que
Aquí en Querétaro los niveles, por el abatimiento del nivel freático, al ser una zona desértica, los niveles freáticos están muy abajo, yo creo que a lo mejor unos 100 metros de profundidad. Pero, por ejemplo, existen zonas, a lo mejor Veracruz, Tabasco, cerca del mar, ¿no? O cerca del mar, que si generamos una excavación teniendo un nivel de freático superficial y generamos una excavación de 3 metros, digamos que tú vas a tener una fuerza hidráulica que sería esa misma profundidad. Que si el material de abajo no tiene la suficiente cohesión o adherencia, pues va a hacer que el agua va a tender a subir, a nivelar su estado, su nivel, por así decirlo, y va a hacer que todo ese material fluya hacia arriba. Entonces, digamos que ahí vendría una falla de fondo. Y, oye, ¿qué haces ahí? O sea, digo, poniendo este ejemplo, ¿no? O sea, Ajá. Pensando que alguien va a construir cerca del mar o bueno, en algún lugar donde excavas 2 metros, pum, agua. O sea, ¿qué hago? Lo que se hace ahí, digamos, primero, la solución más óptima es abatimiento del nivel freático. Digamos que es, ya sea con medio de bombas inyectoras que van hasta los estratos de delante, jalan, digamos que todo el agua superficial hasta un nivel que sea seguro para la estabilidad de las construcciones. Digamos que si nosotros tenemos, en estos grandes edificios tenemos a lo mejor 3 o 4 niveles de estacionamientos, que a lo mejor son como 12 metros. Sí. Debemos de hacer que nuestro nivel freático esté más abajo de ese nivel, a lo mejor a 15 metros, por así decirlo, para que digamos que tu excavación no se inunde y a la vez sea seguro trabajar ahí adentro como obrero, por así decirlo, ¿no? Okay. Esa es una solución. Otra solución es se ponen pantallas impermeables, ya digamos que revisando los niveles de superficiales, excavaciones, y que esa pantalla impermeable genere la suficiente longitud para que las líneas de flujo ya no sean tan estás tan protegiendo fuertes. alrededor de la estructura, exacto, ¿no? Alrededor de tu estructura para tener un medio seco y libre de digamos que la problemática del agua, ¿no? Entonces es muy, a lo mejor esos ya son problemas muy grandes, ¿no? Sí, no digo, ahí sí ya digo, pero si estamos nosotros aquí en Querétaro una construcción convencional, digo, no nos vamos a enfrentar con eso, pero por decir algo con el que sí nos podemos enfrentar es por decir, si yo voy a construir ahorita mi casa y es época de lluvias, estoy en cimentación, me paro, le sigo, o sea, es complicado que yo construya la cimentación durante la temporada de lluvias, porque pues se vuelve fangoso, a lo mejor tarda 2-3 días en secar, o sea, ¿hay un riesgo que yo construya ahorita en temporada de lluvias mi cimentación? Pues sí, o sea, sí hay un riesgo, como tú bien lo dices, o sea, si tenemos cisternas, si tenemos cimentaciones a lo mejor más de 1,5 metros, pues ahorita con las lluvias que han caído en los últimos días, pues al día siguiente vas a tener ahí una serie de albercas, ¿no? Sí, claro. Pero todo esto se puede prever, ¿no? A lo mejor con una adecuada, ya sea con unas salidas hidráulicas, a lo mejor un cárcamo que dejes en esa cimentación en la parte más baja, y al día siguiente pues ya digamos que todo el agua acumulada en esos cárcamos pues ya la sacas con un bombeo de chique, ¿no? Sí, exacto, digo eso, pues el agua la puedo sacar, ¿no? O sea, pues ya llegó, cayó el agua, la saco. Pero por decir, sí llega a deformar la capacidad de carga que tiene mi terreno, o sea, porque obviamente, pues, no sé, asumo que no es lo mismo ayer que estaba seco, ¿no? A hoy que está medio lodosito, o sea, sí hay un riesgo, la verdad, es mínimo la transformación de la carga que pueda tener ahí. Sí, o sea, en caso como de una transformación o un cambio en las propiedades del suelo, digamos que si llueve hoy y digamos que está lodoso hoy, ya sacas el agua como tú lo comentas, y ya digamos que a lo mejor si es una zona de cimentación muy grande, pues ya se puede utilizar algún tipo de material inerte que permita pasar arriba de esa cimentación, ¿no? Como grava o tesontle o algo así, ¿no? Pero digamos que generalmente lo que hacemos es, si están las cimentaciones abiertas, sacar el agua, tal vez dejarlo orear, a lo mejor un día ahí con el sol o echándole un poco de cal, como que para poder trabajar nosotros. Pero las propiedades mecánicas tendría que ser como a lo mejor unos 10 días constantes de agua, ¿no? Son diluvio, pues. Ajá, exacto. Sí, o sea, sí, digamos, yo veo mucho en la noche, pero
2-3 días a lo mejor no va a ser mucho. Ajá. Ya si te agarra una tempestad de 10 días sin parar, exacto, pues ahí probablemente... sí, ya digamos que todos los suelos que están de tu cimentación, que esté por ejemplo 1 metro, pues todos los suelos subsayentes, pues ya por ejemplo, pues ya van a estar con otro contenido de agua Sí. que es diferente al estudio, ¿no? Y a lo mejor ya sus propiedades variaron. Pero digamos que ya sería como que algo muy catastrófico, ¿no? Por así decirlo. Pero lluvias convencionales, pues a lo mejor sacar el agua, sí, dejar si se puede dejar secar, dejar orear. Tal vez un poquito de cal como para... Ándale, exacto, para poder trabajar, para poder pisar, para poder meter maquinaria y equipo. O a lo mejor decir, bueno, pues aquí en esta cimentación me voy a estar 3 meses, ¿no? Igual no Sí. ya le meto una capa de un material inerte, en este caso por lo que utilizamos puede ser grava o tesontle, ¿no? Ok. Pero más o menos así. Y ya que haces tú la mecánica, esa mecánica, bueno, más bien, ya me estoy diciendo que tengo que hacer una mecánica, ¿no? Exacto, vamos a partir de ahí. ¿Cómo es una mecánica? ¿No? O sea, ¿qué necesitas ver? ¿Qué necesitas hacer? Sí, así como más o menos como la secuencia que dice el arqui, o sea, pues bueno, voy a construir algo, necesito una mecánica, ¿no? O sea, partiendo de que todas nuestras construcciones van a estar apoyadas sobre el suelo. Con esta mecánica, pues ya como lo dijimos hace un momento, pues partimos de que vamos a obtener las características físicas, el peso, la granulometría, la consistencia, o sea, son características mecánicas, ¿no? De los suelos, ¿no? O sea, alguien dice cuáles son las propiedades mecánicas de este envase, ¿no? Pues resistencia al esfuerzo cortante, pues no tiene mucho. Pues digamos que tiene un volumen, tiene un peso, tiene un área. Todo digamos que las propiedades de los sólidos, digamos que analizamos los suelos. Estamos conscientes que vamos a hacer esa mecánica y depende del tipo de edificación, ya sea una casa, una nave industrial, un edificio, una presa, se parte a proponer una campaña de exploración. Digamos que entre más grande sea un edificio o alguna construcción, el peso que va a transmitir al subsuelo es mayor. Entonces, digamos que ese peso, digamos que transmitimos del edificio hacia la superficie del suelo y sus estratos que están más abajo, digamos que entre más grande sea esa construcción, entre más pesada, el esfuerzo, digamos que esa construcción genera un esfuerzo que digamos que entre más grande los esfuerzos o la influencia de ese peso va a tener repercusión en nuestro suelo. Por ejemplo, pues una casa generalmente son cimentaciones, cimiento corrido, zapatas aisladas, que a lo mejor a lo mucho son de 2 metros, 1,5. Existe una regla de dedo que más o menos la influencia de esa cimentación en el suelo es 2 veces su base. Digamos que si tengo un cimiento de 1,5 metros, a los 3 metros se disipa ese esfuerzo, por así decirlo. O sea, empieza con 5 toneladas y ya llegando a los 3 metros está a 0.5 toneladas. Se pierde ya la carga, ¿no? Exacto, ¿no? Si hacemos una medición a lo mejor de la torre latinoamericana, pues va a llegar hasta un punto en que ya el suelo ya no va a sentir que está ese edificio. Entre más grande y más pesado, pues su profundidad va a ser mayor, ¿no? A lo mejor 20 metros, 10 metros. Y ya digamos que, bueno, pero necesitamos una mecánica. Segundo, ¿qué vamos a construir? Tercero, sería proponer una campaña de exploración. Antes de hacer la mecánica, ¿tengo que tener mi proyecto? A grandes rasgos, sí. O sea, sería lo mejor, ¿no? Ajá, sería lo mejor. O sea, pues de todos modos, por ejemplo, más bien se busca hacer una mecánica porque ya tienes un proyecto, aunque sea en la mente, ¿no? Sí, digo, exacto, a lo que pero por decir, no sé, o sea, pensando como en alguien que va a construir una casa o va a construir una casa y la va a vender, el proceso ideal para ti como en la parte de la mecánica sería que ya tengan el proyecto, te presenten el proyecto y tú hagas la mecánica para saber en qué esquina carga y dónde no, o realmente puede ser, pues tú le vas a dar solamente información para que luego el ingeniero la pueda calcular. No, digamos que eso sería lo más óptimo, ¿no? Digamos que a lo mejor en un mundo como en Dinamarca puede ser, sí. Que tuviéramos el proyecto, oye, el nodo A con el eje A con el eje 18 va a tener una descarga de 15 toneladas, de 25 toneladas, ¿no?
y pues igual a lo mejor ahí ese es el sondeo, vaya, ¿no? Un sondeo a un lado, ¿no? O sea, porque a lo mejor en una casa o en alguna nave industrial, pues es el punto de confluencia de mayor peso, por así decirlo, ¿no? O sea, que eso sería lo ideal, ¿no? Pero digamos que muchas veces, pues a veces se parte como de un anteproyecto. Pues oye, es una casa, bueno, pues a lo mucho una casa son de 3 o 4 niveles, ¿no? La descarga son muros de carga, mampostería, pues digamos a lo mejor son descargas de 5 o 6 toneladas por metro cuadrado, ¿no? Y ya lo que se hace es como un poquito ahí jugar con la configuración del terreno y a lo mejor con la estadística, ¿no? Tal vez hacer un sondeo en la esquina, otro sondeo al centro y otro sondeo en otra de las vertientes, ¿no? Tal vez haciendo como una diagonal, ¿no? Pero sí, o sea, lo ideal sería que tuviéramos la información desde inicio, ¿no? O sea, Zapata A con 18 va a cargar 75 toneladas, entonces tal vez sí sería adecuado hacer el sondeo ahí. Pero digamos que pues teniendo más o menos como la información, es una casa, es una nave industrial. De manera con un parámetro. Ajá, exactamente. Sí, porque alguien así, creo que un maestro de estructuras da un parámetro, igual a lo mejor hace falta checar ahí, compañeros del área estructural, pues decía que por cada nivel, la influencia de cada nivel era 1 tonelada por metro cuadrado. O sea, un edificio de 10 pisos nos iba a abarcar, digamos que ya jugando un poco con la geometría, nos iba a abarcar 10 toneladas por metro cuadrado en una columna más o menos promedio, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y ya sobre eso todo. Y ya sobre eso ya se analiza, ¿no? Por así decirlo. Okay. ¿Y la información final que tú vas a dar, qué es? O sea, haces la exploración, ya que haces la exploración, ¿qué me das? Sí, o sea, como, de hecho así en el proyecto con el Arqui un proyecto era aquí en una zona donde salía arcilla, ¿te acuerdas? Correcto, sí, exacto. Sí. Y pues mucha gente, generalmente a veces pues digamos que siento que a lo mejor se ha perdido un poco como que la mecánica de suelos, o el estudio de la mecánica de suelos en las últimas fechas en universidades, ¿no? Porque tendríamos nosotros como arquitectos, ingenieros, identificar los tipos de suelos, ¿no? Suelos se dividen en dos. Suelos gruesos y suelos finos. Suelos gruesos, arena y grava, y suelos finos, arcillas y limos, ¿no? En este caso, digamos, ahí particular era de que eran arcillas, sí, y limos, que estaba bien profundo el estrato resistente. Íbamos, ¿no?, a llegar hasta China si seguimos excavando. Ibas a llegar hasta el centro de la Tierra, ¿no? Correcto. Y, por ejemplo, pues igual a lo mejor en algunas zonas, aquí voy a decir Civata, pues tenemos a veces la solución rápida, pues a veces 50 centímetros y ya detectamos roca, ¿no? Que también hay que ver ahí, pues si no estamos como en la falda de un talud, si existe algún tipo de falla. También a lo mejor es recomendable acercarse con un especialista en la mecánica, sobre todo por taludes o fallas o rocas sueltas, no sé. O sea, digamos la típica que dice la gente de ráscale hasta que llegue duro. Ajá. No es tan garantía, ¿no? No es tan garantía. Ayuda, exacto, o sea, hay una serie de factores. Por ejemplo, a lo mejor un terreno plano que pues, ya sale roca a los 50 y no vemos algún tipo de falla muy visible, pues sí podemos estar del otro lado. Igual no se necesita ser ni profesional de ingeniería civil para saber, ¿no? Y existen iglesias de la época colonial que ahí siguen. Pues hay pirámides, ¿no? Que está, ¿no? Entonces, Pero, por ejemplo, ahí en este caso, o sea, ahí fue de que el estrato resistente o la roca estaba como a 3 metros, ¿no? Sí, en este caso, y no era factible llegar todos los cimientos hasta a ese nivel, ni retirar todo el material, que era arcilla negra, que aquí en la zona del Bajío, la arcilla negra, digamos que es altamente expansiva, por los tiempos de sequía prolongados, periodos cortos de lluvia, que digamos que en su composición química esa arcilla, cuando no hay agua, se comporta de una manera estable, pero al momento de generar lluvias como ahorita, pues puede levantar hasta construcciones pequeñas. Y en este caso ahí con el Arqui fue eso, ¿no? Como no es conveniente llegar hasta el estrato resistente, 2-3 metros, pues iba a salir una lanota. Exacto. Entonces ya es analizar ese suelo, primero que si era adecuado para desplantar una casa, que sí lo es, pero a la vez con un tratamiento que nos quite la expansibilidad y que nos ayude, en caso de presentarse, a disminuirla, y a la vez pues que nuestras construcciones sean seguras, ¿no?
y por económicas. Un tratamiento estándar, ¿no? Que o sea, digo, obviamente depende del caso, ¿no? Ajá, pero digamos, oye, yo llego y me pasa lo que pasó en el terreno que me ayudaste, ¿no? Empiezo a excavar y total, no encuentro el terreno duro. ¿Qué puedo hacer, no? Obviamente depende de la mecánica, digamos, pero digamos, el remedio, ¿cuál es? Sí, fíjate que ahora precisamente andaba en Irapuato, o sea, hablando un poco de la mecánica. También es una zona igual con más características que la ciudad de Querétaro. Irapuato, toda la zona de Bajío León, Celaya y todo eso. Y por ejemplo ahí no hicieron la mecánica, se encontró capa vegetal, una arcilla negra como de 1,5 metros y luego ya después una arcilla café. Ellos o esos constructores hicieron una cimentación a base de losa de cimentación nomás retiraron la capa vegetal. Total que haz de cuenta que las casas aledañas, bueno, la casa estaba entre 2 terrenos, pues cuando llovía, digamos que todo el agua fluía hacia los estratos de abajo, ¿no? Al estar la cimentación demasiado superficial y se le llama en mecánica de suelos las partes activas, que son como las partes superficiales de esas arcillas, son más propensas a cambios volumétricos. Entonces lo que tuvieron que hacer fue como que abrirle como una tipo como de cuevita abajo y ponerle como cimientos de mampostería, ¿no? Como, o sea, socavar y como que recimentaron. Ok. Y las recimentaciones aquí yo creo que en México ni en cualquier país son baratas. No, o sea, si yo me sale un susto de esos, pues sí, digo, hay solución, pero no es barato. Exacto, no es lo mismo tener ya la construcción encima y excavar que hacerlo desde la génesis, ¿no? Y ahí porque está la ventaja de que tiene terrenos libres a los lados, ¿no? Ajá, exacto, si hubiera estado pero vecino... si hubiera estado un vecino, ponle 2, ¿no? Pero ponle uno nada más, qué bronca... Demolición en tu predio o algo así, ¿no? No, cállate, sí, un detalle. Y por decir, hablando de esto, la mecánica, si ellos hubieran hecho una mecánica previamente, pues a lo mejor ya elegían la cimentación. Sí, exacto. Tú en la mecánica usualmente hacen eso, ¿no? O sea, tú das una sugerencia del tipo de cimentación. Uh-huh. ¿Por qué das la sugerencia? O sea, ¿es debido a la carga que va a tener, debido al suelo, debido a los costos? Uh-huh. ¿A qué es? Es una combinación de ambas, ¿no? O sea, digamos que debido a los suelos, primero, y debido a las cargas. Por ejemplo, nosotros Ciudad de México, que son arcillas blandas, ¿no? Pero si vamos a construir una bodega de materiales que a lo mejor es con lámina, es firme, muros a lo mejor como de panel W, que es una estructura de forma, digamos, elástica, por así decirlo, y que su peso es muy bajo, pues yo puedo cimentarla sobre las arcillas de baja capacidad de carga del Valle de México. O sea, ahí depende mucho qué voy a construir y el suelo. Pero si yo tengo un edificio más pesado, pues digamos que ahora sí y tengo un suelo muy malo, pues ya tengo que definir un tipo de cimentación, en este caso unos pilotes, que me transmitan. Al fin y al cabo, la carga de tu edificio o de tu obra siempre se tiene que llegar al suelo. Y siempre tiene que llegar a un estrato resistente. Si lo tengo a 10 metros de profundidad y todo lo demás, lo que le subyace es muy malo, pues tengo que generar unos pilotes. O si digamos que... Sí, el pilote ya va a llegar a la resistencia. Ya va a llegar al estrato duro, ¿no? A lo mejor al estrato rocoso, ¿no? Okay. O por ejemplo, una cimentación muy utilizada en México, en la Ciudad de México, se le llama cimentación compensada. Por ejemplo, si yo tengo un edificio que me va a pesar 100 toneladas, y digamos que es un edificio que a lo mejor va a tener un sótano, por así decirlo, ¿no? Porque pues ahora... el estacionamiento, ahora por la demografía pues necesitamos sótanos, ¿no? Y digamos que tengo que hacer o proyectar 2 sótanos o 1, y si el peso de ese sótano del material que yo voy a retirar del suelo equivale a las 100 toneladas, digamos que esa es una cimentación compensada. Okay. Y entonces se cuenta que si mi edificio de arriba va a pesar 100 toneladas y yo quito por la excavación 100 toneladas, quiere decir que estoy compensando el peso de mi edificio con lo que yo estoy retirando del suelo. Y entonces ya digamos que los esfuerzos, pues ya digamos que son mínimos o se equilibran ahí en los primeros metros. Pero
La importancia de la mecánica, ¿no? Hasta de una construcción chiquita, o sea... Sí, no, en una casa, lo que hicimos, la primera obra, ¿no? Esa casa que pues yo eran limos y es como, pues, ¿qué hacemos? O sea, lo ponemos. Pregunta rápida, o sea, ¿cuál es la mejor cimentación para un terreno blando? Hablando de una casa, sé que tú dices bodega, lo que sea, pero para una casa, si tienes un terreno blando, Ajá. ¿cuál es la mejor cimentación? Mira, para así un terreno blando, digamos que generalmente blando digamos que... Me salieron tierra negra. Salieron arcillas. Exacto, salieron arcillas. Yo me puse a excavar y dije, ahorita sale lo macizo. Llevo prácticamente 3 metros excavados y nomás no veo dónde. Ajá. ¿Qué metemos ahí? Mira, digamos que lo primero sería hacer una plataforma como quitando un poco como de los estratos activos que te comento, quitándole un 50 un metro. Rebajarle un metro de material malo. Y sustituirlo por material bueno. ¿Cuál es el material bueno? Digamos que un material inerte, que su composición física no sea propenso a cambios volumétricos. Tepetate, exacto. En México, tepetate. Que es arena limosa, se le llama como la mecánica. Entonces, primero, una sustitución de una fracción de ese material y digamos que su capacidad de carga fuera muy mala, pero una cimentación adecuada para eso sería una losa de cimentación, que sería como que todo tu firme trabaje como... Es una mega zapatota, exacto, ¿no? Se mueve completo. Digamos que tuvieras a lo mejor una carga puntual de 50 toneladas, ¿no? Unas 2, 3, ¿no? Ahí estarían 150 toneladas. Pero si ya con todo el área complementaria, pues ya serían a lo mejor 300 metros cuadrados, ¿no? Sí. Ya serían 150 entre 300, me estarían dando una descarga de 2 toneladas por metro cuadrado. Lo cual ya tepetate lo está... Ajá, lo cual ya digamos que es un incremento de esfuerzos bajo, que ya digamos que los suelos de abajo ya no se deformarían tanto. Si tuviera roca, ahora te la cambio al revés, tengo un terreno duro como la fregada, ¿no? ¿Ahí qué me conviene? ¿Me conviene igual una losa de cimentación que lleva más concreto, más acero? ¿O a qué me voy? Pues ahí puedes jugar a lo mejor, en algunas zonas se ha hecho a lo mejor una pequeña losa de cimentación, ya de unos 8 o 10 centímetros, y a lo mejor ya rigidizarle un poco con contratraves, no abrir tanto sobre la roca, rigidizar un poco con contratraves en columnas y eso, ¿no? Pero sobre todo para no hacer tanto movimiento de tierra ni excavaciones, ¿no? Por así decirlo, ¿no? O también con zapatas aisladas, digamos en cada punto de ese macizo rocoso, zapatas aisladas, y a lo mejor ligándolas con alguna contratrave para evitar a lo mejor un pequeño movimiento o darle mayor rigidez a tu obra, y digamos que ya se comportaría como cuerpo rígido, por así decirlo. Pero a lo que voy también, a lo que acabas de comentar, se me hace muy interesante. Precisamente he visto construcciones en Milenio o lugares así muy rocosos, que a veces por no hacer una mecánica o algún análisis, hay gente que ha excavado 2, 3 metros. Para meterle un mampostería sobre la roca, ¿no? Exacto. Y a lo mejor ya con una visita de un ingeniero geotecnista o de alguien con conocimientos ya a lo mejor un poco más de geología, que igual una visita te cobra 5,000 lanas, ¿no? Pero, por ejemplo, yo he visto, o sea, ahorita me vino a la cabeza que dijo Larky, o sea, una señora que, por ejemplo, todo el área de estacionamiento, bueno, todo el área de la casa, tenía, digamos que metía los carros y estaba un macizo rocoso, ¿no? Y ellos, por recomendaciones de su arquitecto, lo quitaron todo. Y se gastaron, no sé, como 300,000, 500,000 pesos, cabrón. Y en lugar de desarrollar el proyecto, a lo mejor con... algunas escalinatas. Unas escalinatas. Ya a veces ya, por ejemplo, en la zona cerca de Ciudad Universitaria de Ciudad de México, donde fue el volcán Chico, que quedaron zonas así, rocosas, y la arquitectura se desarrolló en base a esas hacer plataformas, ¿no? Exacto, ¿no? Sí, porque es bien importante lo que hay abajo del terreno. Ajá, ¿no? Exacto. Porque tú cuando compras el terreno, pues vas a ver la capa vegetal que es parecida en todos lados. Digo, salvo que veas un terreno que es muy ascendente o muy descendente, ¿no? Pero lo que hay abajo del terreno sí va a implicar cuánto te va a costar tu casa. Exacto. ¿no? O sea, ¿qué tanta diferencia podría haber, digamos, de un terreno? O sea, así te la pongo, ¿no? Imagínate, tienes el sueño de tener un sótano en tu casa.
Económicamente, ¿cuánta diferencia hay entre un terreno blando a un terreno rocoso? El hacer un hueco de 5x5, ¿no? Exacto. O sea, no, y sobre todo, sí, porque ahorita, por ejemplo, ha habido clientes que igual, sin haber hecho una mecánica o una cala, inclusive por el profesional, arquitecto, ingeniero, por ejemplo, en la zona de Cimatario, ya ves salida a mi sí, Will. también es roca. Roca, ¿no? Exacto, claro. O sea, y pues luego, que como repito, ¿no? O sea, pues mucho de la ingeniería civil y de la arquitectura es observación, ya lo decía Carter Sagi, ¿no? O sea, un ingeniero y un arquitecto sin experiencia es un enemigo público. Y por ejemplo, a veces hasta los mismos de las máquinas saben, oye, que quiero hacer un sótano ahí saliendo para Cimatario. Oye, Inge, no manches, ¿no? A menos que traes una cartera gorda. Exacto, si no, o sea, y a veces ya está el proyecto hecho. Y estamos hablando de excavación tipo C, donde voy a utilizar a lo mejor una 320, donde voy a utilizar una pica, un martillo de neumático durante, ¿qué te gusta? ¿Un mes? Sí. Un mes de a 6,000 pesos diarios por barato. Exacto. Pues ¿cuánto te costó, no? Ya estamos hablando de 200. Sí, exacto, 300,000 pesos. El hoyo nada más. El hoyo nada más. Más las, como que, pues toda la infraestructura adyacente, ¿no? Sin haber hecho antes, pues una cala, un estudio de mecánica de suelo, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y por decir, un estudio de mecánica de suelo, ¿cuánto cuesta? Pues mira, depende, bueno, digamos que... Para una casa, ¿no? O sea, digamos, un estándar para una casa de un terreno de 150 metros entre 10 a 20. De 10 a 20 mil. De 10 a 20 mil, ¿no? O sea... Y ahí lo que vas a hacer es ir a hacer una excavación, ¿no? Ajá. Para sacar el material y de ahí eso lo llevas al laboratorio. Exacto. ¿No? ¿En el laboratorio qué haces? Primero, así como bien dices, primero la visualización de los estratos por un profesional, ¿no? Ya digamos que se detectan si son rellenos, si son arcillas, si son limos. Ya digamos, las muestras de suelo se llevan al laboratorio. El laboratorio es determinar las características físicas de esos suelos, ¿no? Como te decía, una característica, nosotros si vamos a definir, por ejemplo, una maceta, pues vamos a definir su diámetro, su altura y su peso, y su fragilidad, ¿no? Ya ves que está la escala de Ohms. El material más duro es el diamante y el más bajo es el yeso. Entonces, en los suelos es algo parecido. Digamos que si sacamos una muestra de un suelo y ese suelo pesa 2 toneladas por metro cuadrado, por metro cúbico, digamos, ya es un peso elevado para un suelo. Ya es un suelo formado por arenas, por gravas o a lo mejor fragmentos de roca, ¿no? Y en comparación, un suelo de la Ciudad de México, que su gran porcentaje es agua, anda en 1.1 toneladas por metro cúbico. O sea, 1 tonelada por metro cúbico, ¿no? El peso, digamos que en laboratorio determinamos su peso. Si es un suelo que pesa que es pesado, por así decirlo, quiere decir que su consistencia es buena. O sea, digamos que la unión de sus partículas está muy entrelazada. Y esa unión de las partículas de los suelos... Está muy condensado. Está muy condensado, exacto, ¿no? No sé, a ver, por ejemplo, si tenemos un ladrillo que digamos que está bofo, que lo sentimos blando, que... Sí, por eso se va a tronar. Le ponemos una carga en el centro, se va a tronar, ¿no? Si lo sentimos rígido, si lo sentimos pesado, pues digamos que al aplicarle la misma carga, su resistencia es mayor. Los suelos es algo parecido, ¿no? O sea, se determina su peso, se determina su granulometría, de cómo están formados, y ya digamos que con otro tipo, su contenido de agua también es muy importante. O sea, puede tener 10, 20, 30%. Por ejemplo, los suelos de la Ciudad de México, digamos que hay suelos que tienen hasta el 300% de agua. Están anegados. Anegados, exacto. Sí. Y aún así tienen capacidad del esfuerzo cortante. Pero digamos que en la Ciudad de México andamos en un 200, un 300 o más de porcentaje de agua. Y aquí en la zona de Querétaro andan un 20. O sea, sí es un abismo de diferencia. Exacto, ¿no? Exacto. Y entonces en el laboratorio determinamos todas esas características físicas, ¿no? Ya digamos que se sacan moldes, muestras cúbicas o a lo mejor ya con muestreo inalterado, donde se hacen probetas, a lo mejor con similitud de esta botella, donde se hacen probetas de suelo. Entonces se aplica una fuerza normal a su superficie de arriba, y ya digamos que esa fuerza que resiste la probeta sin romperse,
y ya digamos con una serie de fórmulas y todo eso me da la capacidad o un indicio de la capacidad portante de ese suelo, ¿no? Pero en el laboratorio digamos que se determinan las características físicas y mecánicas del suelo, por así decirlo. Y dentro de esto, pues también es de que la gente debe ser conciencia de que la mecánica de suelos creo que sirve para muchas cosas, ¿no? O sea, una va a ser para determinarte la dureza de tu terreno, que muchas personas, y es una realidad, ¿no? Y seguramente a ti te pega mucho esa parte, lo que vamos a decir, ¿no? Escábalo hasta lo macizo y ahí llega, ¿no? Pero hay muchas ocasiones que estoy seguro que no tienes que llegar a lo macizo para que tu casa la sostenga, ¿no? O sea, yo he visto varias personas o conocidos míos, o yo incluso cuando iba arrancando, que era, pues llegar a lo macizo y de ahí desplantas, pero lo macizo estaba a 1.50 y probablemente haciendo una mecánica, la capacidad de carga que necesitabas para tu construcción estaba a 1 metro, a 80 centímetros, ¿no? Entonces, ahorrarte 70 centímetros, ahorrarte 1 metro de excavación, de relleno, de a lo mejor meter menos acero, no sé, pues sí, es un ahorro bien interesante, ¿no? Sí, exacto, y pues digamos que igual la construcción es cara, o sea, pues construir hasta una bodeguita ya te sale 500,000 pesos, ¿no? O sea, yo no creo que al día de hoy una casita, la verdad, habrá gente que se va a ofender y demás, pero ya para una casita mínimo te vas a gastar 750, 800,000 pesos para dejar una casa ahí más o menos y barato, ¿no? Entonces... Y de ese monto que comentas, de 700, 800,000, el 10% son 80, el 1% son 8,000. Y pues, según en Alemania o en países de la Unión Europea, para hacer un buen proyecto en su conjunto, digamos que un promedio son de un 3 a un 5% de tu volumen total de obra en gastos de proyecto. Que eso evita, bueno, no disminuye los riesgos, sino que evita que estos sean más controlados. Y si estamos hablando de 800,000 y gastarte el 1% en hacer un estudio de suelos, un buen estructural, no sé. No, sí, o sea, simplemente alguien que va a hacer una casa, digo, la de 700, la del monto que sea es caro, pero a ver, si vas a construir una casa de 2, 3 millones de pesos, el que no te puedas gastar 8, 10, 15 mil pesos simplemente para en los estudios, ¿no? En los estudios de que se va a tener, pues estás arriesgando 3 millones de pesos. Exacto. Esa es la construcción, más lo que le vas a echar encima al terreno. Entonces, a la venta a lo mejor vale 5 millones de pesos y no te pudiste gastar 10,000 pesos en la mecánica, ¿no? Y hay puños de gente que hacen eso. Exacto. Y afortunadamente, pues Querétaro es dentro de la zonificación de la Comisión Federal Zona B. O sea, son sismos poco frecuentes y de magnitud no tan elevada, ¿no? La aceleración del suelo no es tan grande. Pero, por ejemplo, a lo mejor no va a hacer un estudio de mecánica de suelos en la costa de Oaxaca, en Guerrero, sí, con los en Mexicali, en la zona sísmica D. Pues digamos que pues, al no estar tu construcción en un estrato lo suficientemente adecuado, pues ponle que se te caiga la casa, no sé, pero pues igual te puedes morir, Sí. ¿no? O sea, ya estamos hablando como de pérdidas humanas, ¿no? Materiales y humanas, ¿no? Sí, que se pueden aminorar. Bueno, no estoy diciendo que todo sea la panacea, pero se pueden disminuir su porcentaje de riesgo con buenos análisis de ingeniería civil, ¿no? Sí, digo, sin duda. Y también por decir, es costo, es riesgo. Y por decir, hablando del tema de los costos, muchas veces se hacen cosas, ¿no? Y tú comentabas al principio el uso de la cal, ¿no? O sea, me ha tocado hacer ciertas mejoras de terreno, ¿no? Que hay un terreno muy malo, ¿no? Y ese terreno lo vamos a mejorar, como tú dices, ¿no? Puedes excavar, meterle tepetate y ya tienes cierta capacidad de carga, ¿no? Pero nosotros muchas veces la recomendación que nos han dado es, ¿sabes qué? Avienta cal en la tierra negra y de esa manera pasa magia, ¿no? Y ya puedes construir tu casa. O sea, ¿es cierto eso? ¿O por qué hacen eso, esa famosa estabilización de terreno? No, sí. De hecho, ahorita ya empresas que se dedican a vender el producto, ya digamos que afortunadamente ya hay más información en el mercado. O sea, como tú dices, hay lugares de que pues igual ya tendrías que irte hasta los 10 metros hasta encontrar un material más consistente, menos propenso a cambios. Pero la cal, digamos que desde tiempos inmemorables, desde la época de los romanos, es un material que se utiliza, ¿no? Digamos que la cal en suelos con demasiado contenido de agua o muy inestables, pues la cal hace una reacción química que estabiliza y que le da, digamos que cambia las propiedades para mejora de
para mejora del suelo, ¿no? Pero que la endurece o qué es lo que hace. No, yo escucho que hace una reacción química, ¿no? Sí, pero yo en mi ignorancia es, bueno, pues ¿qué hace, no? Es una reacción exotérmica, o sea, en conjunto con el agua, digamos que produce calor y aparte cambia las propiedades mecánicas del suelo. Entonces, digamos que si era un suelo demasiado plástico, digamos con esa adición de la cal, digamos que lo hace menos propenso, digamos que expulsa la humedad del suelo, por así decirlo. Entonces ya es un suelo más trabajable. Y al quitar el agua también se vuelve un poquito más, con más capacidad de carga. Ajá, más capacidad de carga, o sea, digamos que entre más agua tenga un suelo, digamos que su capacidad de carga es menor. Porque pues el agua no resiste esfuerzo cortante. Sí, no, pues el agua es... Exacto. Entonces con la cal produce una reacción exotérmica, produce algo de calor. Esa agua, digamos que la transforma en calor y a la vez le da una estabilidad mayor al suelo. Sí es adecuado, o sea, pero digamos que yo creo que como para algo mayor, a lo mejor así una nave, un fraccionamiento, sí debe ir acompañado de una mecánica. Porque lo que hemos... no, yo siempre digo es hacer la mecánica, ¿no? No, y ¿sabes cómo se hace? Por ejemplo, se hacen, digamos que diversas pruebas que se agarra suelo del origen, por así decirlo, ¿no? Y se probeta A, probeta B y probeta C y unas 5, ¿no? Y a una se le agrega un 3%, digamos de un 3 hasta un 8%, por así decirlo. Ya digamos que se homogeniza con la cal y a la vez ya se vuelve a compactar en una prueba ahí que se llama prueba Proctor, que es como para volverle a dar, digamos que cierta consistencia. Y ya a partir de ahí se truena ya sea con un BRS o una compresión o algún tipo de prueba mecánica. Y ya digamos que esa serie de pruebas nos va a decir cuál es el porcentaje más adecuado para tu tipo de terreno, ¿no? Porque tu tipo de terreno pues va a tener agua que diferente uno que fue en Cuautitlán y Izcalli, por así decirlo, ¿no? Sí. Entonces ya es como hacerlo de una manera más particular. Y sí se ha utilizado, ¿eh? O sea... Sí, o sea, nosotros lo hemos hecho en varios terrenos, más cuando nos pasa esto de que, pues, y nos lo dicta la mecánica, o sea, no es como hacer nada más como Sí, el rociado, ¿no? No, o sea, pues te dicen, vas a ser rastreado, vas a meterlo, pero yo la primera vez que lo hice, la verdad, o sea, yo sí dudaba, ¿no? O sea, sí dije como, oye, pues como nada más vamos a bajarle tantito y la pura cal es la que va a hacer gran parte del trabajo, pero pues hemos hecho muchísimas casas así y no pasa nada. Sí, exacto. O sea, sí es que a lo mejor ya ahorita con mucha información de varias empresas que venden cal, que lo han querido posicionar ante la cal, digamos que se utilizaba para pegar mampostería, que se utilizaba en este caso para repellado, en este caso para pintar, bueno, con opal y todo eso, ¿no? Y como que se perdió en mucho tiempo la cal, ¿no? O sea, y la cal es uno de los productos más básicos que hay en la naturaleza, ¿no? Pues es carbonato de calcio, que hay rocas que digamos que presentan de manera natural, ¿no? Que antes nomás se agarraba y se utilizaba. Y no es caro, realmente. Y no es caro, exacto. O sea, digo, yo creo que dentro de los polvos, pues es el más barato. Es el más barato, exacto. Y ahorita yo creo que ya con varias empresas que están volviéndolo a posicionar, o sea, leer un poco la bibliografía, pero sí es adecuado, ¿eh? Sí, ya con algunas consideraciones técnicas y todo eso, pero no es una solución descabellada, es una solución adecuada que sí se puede utilizar con su soporte técnico, pero sí. Sí, claro, digo, no voy a alentar aquí a la gente a que mal les salga eso y hagan su estabilización como quieran y ya, no, pero digo, es una opción viable. Exacto, digo, yo la primera vez que nos hicieron esto venía de una mecánica de suelos, ¿no? Y yo la verdad eran de mis primeras obras y yo por mí era como, mejor vamos a gastar a excavar los 2 metros, a meterle 2 metros de tepetate y a desplantar de lo macizo. Y me dijo el ingeniero, me dijo, no, o sea, no hay necesidad de, o sea, funciona, y la misma explicación que me das, ¿no? Funciona de esta manera y demás, pero en su momento a mí sí me generaba como que la incertidumbre, ¿no? O sea, digo, oye, es que se me vaya a hundir, se me vaya a cuartear, y no, o sea, la verdad es de que funciona adecuadamente. Bastante bien. Exacto. ¿Algo más que nos quieras compartir, Inge? No, pues sobre todo aquí, agradecido por la invitación con el Arqui. Ya hemos estado... Ya. A lo mejor creo que el pasado, ¿no? Pero sí. Ahí estamos trabajando. Hemos trabajado ahí, esperemos que se genere más y a lo mejor esta charla, digamos que el objetivo
pues la ingeniería civil está ahí, ¿no? Y profesionales y todo eso es igual. Bueno, mi recomendación es, existe mucha bibliografía, existen muchos videos y hay libros base, ¿no? Y pues el conocimiento siempre nos va a ayudar, ¿no? Ya sea de profesionales, o sea, aquí como el Arqui, ya sea también de nosotros mismos, lo que podamos estudiar. O sea, la información, estamos en una época llena de información, nomás que a lo mejor nomás lo queremos ver en imágenes. O sea, el conocimiento está ahí, ¿no? No, y contratar a los profesionales. Exacto, al final de también. cuentas, o sea, sí es estudiar, es todo, pero a ver, si eres arquitecto y no tienes idea de cómo hacer una mecánica celulosa, pues no intentes hacerlo tú. O sea, invierte con alguien y que la haga y darle seguridad al proyecto, a tu proyecto, al de tu cliente. Si tú vas a construir, lo vas a hacer, bueno, exígele, oye, arquitecto, me va a hacer una mecánica de suelos para hacerme el proyecto, porque puedo jurar que hay muchísimas proyectos que hacen el cálculo estructural y no hay una mecánica de suelos, ¿no? Exacto, ¿no? Y ahí, pues, ¿cómo le hacen, no? Digo, a lo mejor ellos asumen que el suelo llega hasta lo macizo o hace una estabilización. O era arena, ya como en otro lado, no sé, ¿no? Pero no está bien eso, ¿no? O sea, yo creo que, como tú dices hace rato, ¿no? O sea, si vas a arriesgar una construcción de $1,000,000, 2, 3 millones de pesos, pues que inviertas monto de dinero, o sea, menos de 20, 15, 10 mil pesos. Estamos hablando de cifras aceptables, ¿no? Exacto, o sea, sobre 2 millones de pesos, creo que invertir 10 mil pesos para hacer una mecánica es algo que me va a ayudar a dormir muy tranquilo. Exacto, ¿no? Y revisar antes de tener ya todos los problemas ahí sobre la mesa, ¿no? O sea, sí, mejor hacer la mecánica mejor hacerlo ahorita, ¿no? Que al rato que ya esté construido, ¿no? La vida de la casa, ¿no? No, pues más que nada eso, ¿no? Nomás ahí. No, perfecto, Inge. Pues te agradezco mucho. La verdad es de que cualquier persona que quiera hacer una mecánica, ¿dónde te pueden encontrar, Inge? Vamos a poner de todos modos toda la información del ingeniero Sergio, pero trabajas aquí en Querétaro, ¿dónde más trabajas, ¿no? Fíjate que nos movemos ahorita a zona Bajío, pero gran parte también hemos trabajado en Ciudad de México. Y ya digamos que por el volumen de trabajo estamos más enfocados, digamos, como Querétaro, de Querétaro hasta Jalisco, San Luis, casos a lo mejor excepcionales, a lo mejor zona norte, pero aquí nos movemos toda la zona centro de la República, ¿no? Y ya si hay algún proyecto en específico, pues lo podemos visualizar, ¿no? Y si quieres, le paso los datos de mi página, de mis redes sociales y celular y todo se las paso al Arqui y ya la anexamos ahí en los primeros comentarios, ¿no? Es correcto, en el primer comentario, en la descripción, toda la información del Inge. Y de verdad, si van a hacer un proyecto, acudan con el Inge si están en Querétaro o en el lugar donde se encuentren, hagan una mecánica de suelos, no se van a gastar mucho y a veces piensan 10 mil pesos es mucho dinero, sí, pero una garantía de una cimentación es un montón de dinero, ¿no? Entonces, mejor evitar eso, ¿vale? Exacto, órale. Muchas gracias, Inge. No, te gracias. agradezco. Esto fue Transformadores en Dotes. Nos vemos la próxima semana. Cuídense. Bye, bye.